Pues semana clave en el mercado de divisas, una batería de decisiones de bancos centrales ha vuelto a ordenar el tablero global. Pausa en Estados Unidos, cautela en Europa y una Australia que ha decidido ir claramente a contracorriente, mientras el dólar estadounidense americano sigue atrapado en la incertidumbre política y monetaria. El foco se desplaza hacia Oceanía, donde el dólar australiano y el neozelandés cuentan historias muy distintas y el cruce contra el yen se convierte en un termómetro de puro riesgo. Hoy no solo vamos a hablar de precios, vamos a hablar de bancos centrales, de posicionamiento, de flujos y de consenso de mercado. Miriam Sánchez nos va a ayudar a leer qué está haciendo el dinero de verdad y vamos a analizar las divisas de Oceanía y vamos a ver dónde empiezan a aparecer algunas grietas. Miriam Sánchez, buenas noches. Buenas noches, Raúl, ¿qué tal? Queríamos empezar analizando pares de Oceanía y vamos a empezar por el más tradeado, el dólar australiano contra el dólar, y queríamos saber esa subida de tipos que ha habido esta semana, cuando casi los demás no lo están haciendo, si está explicando por sí solo la fortaleza del Aussie. Bueno, la semana pasada Australia, de hecho, se desmarcó del G10, mientras la Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra optaron por la pausa. El Banco de Australia subió tipos, endureció el lenguaje y no fue un gesto simbólico. En sede parlamentaria, la gobernadora Michelle Bullock fue clara: el Consejo no está satisfecho con el nivel de inflación ni con el tiempo que lleva fuera del rango objetivo. Bullock llegó a reconocer que con las previsiones actuales la inflación podía mantenerse por encima del 2-3% hasta 2028, 6 años fuera del objetivo, y explicó que esa es la gran razón por la que decidieron subir la tasa. Este matiz es clave. Australia no sube por adelantarse, sube porque considera que va tarde. Y este mensaje sostiene los diferenciales y atrae flujos, pero también dispara el posicionamiento. El COT muestra largos netos en australiano, en máximos de 2017, y en opciones hemos visto el cambio de fase. Antes el Banco de Australia se cargaba de calls en 0,71, 0,72, después aparecen puts defensivos en 0,69, 0,68, los alcistas siguen dentro, pero ya pagan protección. Entonces, bueno, a nivel de análisis técnico, si te parece, le echamos un vistazo. Sí, vamos a ver ese análisis técnico, ese gráfico, porque viéndolo en gráfico semanal hemos visto pues que ha tenido un recorrido muy al alza el Aussie, sí, pues desde 2020 a 2021, y luego desde el 2021 hasta prácticamente 2023 ha estado bajando y luego se ha quedado ahí como en un rango. ¿Qué podemos esperar con este cambio de cambio de juego del Banco Central de la Reserva Australiana? Claro, le hemos tenido muy arrancado, como dices. En las últimas semanas hemos visto una subida bastante fuerte. De momento, el análisis técnico ahora mismo lo que está apuntando es que el par sigue una tendencia global alcista, sesgo positivo, se está consolidando por encima de niveles que son clave después de esa última subida, por encima del 0,7010, una perspectiva además de intentar subir hacia el 0,7145, 0,72, si mantiene el soporte del 0,69, 0,70, y el impulso alcista persiste. Sin embargo, de momento los indicadores muestran condiciones de sobrecompra y cierto riesgo de retroceso, que es lo que tenemos que tener cuidado, sobre todo al corto plazo, si se agota el impulso y el dólar estadounidense se fortalece, por lo que es clave vigilar estos niveles de soporte para confirmar continuidad o posibles correcciones. Y como yo muchas veces digo, ya sabemos que después de rupturas que pueden ser fuertes, pues es muy normal que pueda llegar a darse algún tipo de retroceso. Y bueno, los datos que hemos visto en Nueva Zelanda son diferentes, son un mercado laboral más flojo, y queremos analizar ahora el par dólar neozelandés, dólar americano. El kiwi no corre como el australiano, pero tampoco se cae. ¿Cómo lo está leyendo el mercado? Bueno, el Banco de Nueva Zelanda está cómodo, en modo prudente, hay más holgura en el mercado laboral, el crecimiento salarial no presiona, la inflación avanza hacia el objetivo. No hay una urgencia por endurecer. La semana de bancos centrales reforzó esta lectura. Nueva Zelanda quedó alineada con el bloque de cautela y eso le resta atractivo direccional, pero le añade estabilidad. En flujos y COT no hay acumulaciones extremas, y en opciones la volatilidad implícita es baja. El escenario base es una consolidación ordenada. Escenario de estrés, bueno, cae menos que el dólar australiano porque no hay posiciones que deshacer en masa.
Y el gráfico dólar neozelandés, dólar americano, lo que vemos es igual, otro rango, desde estancado desde 2024 hasta ahora, que no se rompe ni por arriba del 0,6250 ni por debajo del 0,6041. Sí. Podemos ver alguna ruptura, está tocando ahora niveles mínimos en ese rango. ¿Cómo puede desarrollarse Claro, la estructura del precio? En las últimas semanas es un poco más estable que el dólar australiano y ahora mismo el dólar neozelandés contra el estadounidense, según lo tengo yo en la pantalla, muestra que el par mantiene un sesgo técnico mixto, cauteloso, cotizando alrededor de niveles clave como 0,6, 0,61, con el soporte cercano en 0,598, 0,6010 y una resistencia en 0,6065, reflejando presión bajista intermitente pese a comprar en retrocesos y la neutralidad de indicadores como el RSI y medias móviles. La perspectiva a corto plazo sigue rango limitado con posible continuación lateral o ligera subida si supera el 0,61, aunque el dólar fuerte, las expectativas de política monetaria podrían frenar avances y provocar retrocesos menores. Bueno, pues vamos a mirar otro par que combina estos dos. Vamos a ver el dólar australiano contra el dólar neozelandés, que es un par muy regional y un par que a mí me interesa especialmente porque yo lo uso mucho de cobertura, teniendo en cuenta que, bueno, en estos últimos meses lo he usado mucho para tradear a favor del dólar australiano, para cubrirme de otras operaciones de divisas, y quería saber un poco cómo lo ves esta pelea entre las dos monedas importantes de Oceanía y sobre todo si sigue teniendo un pelín de sesgo alcista a favor del Aussie o ves que está compensado. Claro, o sea, aquí para coberturas, como muy bien dices, viene estupendamente. De momento el mercado compara dos mensajes. Australia reconoce que la inflación pesa y actúa. Nueva Zelanda considera que el proceso funciona y espera, y esta divergencia se acentuó precisamente la semana pasada. Este cruce no depende del dólar estadounidense, por eso suele aguantar mejor, aunque el dólar australiano contra el estadounidense, por ejemplo, corrija por metales o por toma de beneficios. El posicionamiento, en cuanto a posicionamiento, no hay saturación peligrosa y en opciones se sigue pagando por continuidad, y es el trade preferido para estar ahora mismo pro Australia y con menor volatilidad, que muchas veces pues cuando estamos haciendo trading al final es lo que buscamos. Ese gráfico lo que vemos es una tendencia alcista, ¿no?, del Aussie frente al New Zealand, y se mantiene desde hace tiempo y parece que puede continuar, ¿no?, haciendo máximos crecientes. De momento sí, tenemos una tendencia claramente alcista. Hemos visto además que ha sido capaz de romper el soporte, la resistencia que era clave del 1.16, y ese análisis técnico del australiano neozelandés indica un sesgo ligeramente, por lo tanto, alcista neutral. Tiene unas señales mixtas según distintas fuentes. Algunos indicadores técnicos muestran fuerza compradora y el precio cotiza por encima de medias relevantes, sugiriendo continuidad al alza si se mantiene por encima de niveles como el 1.15.5, el 1.16, mientras que otros análisis detectan un rango lateral con poca volatilidad y equilibrio entre compradores y vendedores, que es algo que indica que el par podría consolidarse en un rango actual y solo confirmar una tendencia más clara tras romper resistencias o soportes clave. El más inmediato, obviamente, le tenemos en el 1.17, que es el que justamente nos pilla por encima. Y por último, queremos cerrar este análisis de divisas oceánicas analizando un par muy interesante, con mucho carry, que es el dólar australiano contra el yen japonés. Es un cruce bastante direccional y que yo también lo estoy usando, pero estoy usando el libra contra yen. Pero bueno, como en este caso estamos analizando divisas oceánicas, pues queríamos saber si también se puede hacer ese carry, esa apuesta por el dólar australiano contra el yen, si eso te puede dar réditos y si hay un ciclo alcista ahí del Aussie frente al yen, a pesar de esas intervenciones que estamos viendo en el mercado de divisas a favor del yen para detener su caída. Sí, es verdad que de momento, a pesar de la última caída y demás, poco está sirviendo porque las intervenciones al final están haciendo que otra vez se vaya recuperando. Pero bueno, aquí manda el diferencial de tipos, no el ruido diario. El Banco de Japón, de hecho, no ha dado ninguna señal creíble de normalización sostenida, que es lo que hemos visto en otros tantos gráficos relacionados con el yen. Y con Australia endureciendo, el yen sigue siendo la moneda de financiación. A diferencia del australiano contra el estadounidense, el riesgo de deshacer posiciones es menor. El COT refleja capital más paciente y en opciones la demanda se concentra en calls a medio plazo. Este cruce es el termómetro del apetito por riesgo, podemos decir. Mientras no haya un shock sistemático o un giro del Banco de Japón, las correcciones más bien tienden a ser puramente técnicas.
¿Y en el gráfico qué podemos esperar? ¿Qué vemos en ese gráfico? Bueno, ahora hemos visto, la semana pasada tuvo un impulso muy fuerte. El australiano y el yen japonés muestra un sesgo técnico alcista moderado, con señales de impulso firme respaldadas por medias móviles, osciladores favorables en el gráfico diario, manteniéndose por encima de niveles clave alrededor del 108-109, con perspectivas de continuar al alza. Se sigue por encima de soportes como 106, 106,5. Aunque hay condiciones de sobrecompra, resistencia inmediata, cerca de resistencias que están en 108.3, 109, que son las que podrían frenar avances y provocar consolidaciones o retrocesos menores antes de una continuación de tendencia. Son puntos importantes que ahora mismo tendríamos que tener en cuenta. Bueno, pues con esto nos vamos a quedar. Un resumen claro: Australia ofrece tipos, credibilidad, pero el mercado está muy dentro del trade y Nueva Zelanda consolida pues con calma. Y el yen sigue siendo la moneda de financiación de todo el mundo de momento, hasta ver qué pasa con esas políticas que amenazan con subir los tipos de interés en Japón. Okay. Lectura fina y muy institucional. Miriam Sánchez de Fortress FX, muchas gracias por haber estado otro miércoles más aquí con nosotros en Mercado de Divisas, y esperamos tus análisis de divisas puros y duros, porque todo no va a ser criptodivisas y criptobros. Tenemos también que hablar de las divisas tradicionales aquí en nuestro programa. Que no se olviden esos, que son muy importantes además. Muchas gracias a vosotros, Raúl, como siempre un placer, y nada, nos vemos muy prontito. Gracias.